Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libre. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Querida audiencia de su programa Encamíname, una oportunidad más que nos reunimos en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, en el lugar donde tú estés, pero que estamos unidos precisamente para escudriñar la palabra y para tomar de ella toda la enseñanza indispensable y necesaria, y como buenos cristianos y con la preciosa obra del Espíritu Santo podemos discernir de acuerdo con la palabra qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo recibimos nosotros todos los mensajes que escuchamos y corroborarlos perfectamente con la palabra. Tocábamos el tema y hablábamos ayer precisamente la preparación obediente que precede a las bendiciones. Esto precede a las bendiciones no de una manera sacada ni facilista, de tal forma que mueva la emoción del creyente y crea que de esa forma va a ser grandemente bendecido. De acuerdo con la palabra, lo primero que aprendemos nosotros es a tener obediencia y precede para una gran bendición de parte de Dios. Mirábamos al principio que el ejército, cuando se iba a tomar a la tierra de Moab, precisamente cuando dio la palabra profética Eliseo era el promotor de esta palabra que el Señor estaba utilizando. Le decía que lo primero que tenían que realizar y hacer era sus estanques. Capítulo 3 de la segunda carta a los Reyes, versículos 16 y 17. Vamos a leerlos cuando dice: Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Qué trabajo tan abierto, tan bastante desgastador como era a ese sol inclemente, y realmente abrir una cantidad de estanques, una cantidad de trabajo, pero se sabía que más adelante iba a llover. Se tomaba la fe, pero de una fe con trabajo y con esfuerzo, no una fe sacada de la emoción en el momento que nosotros necesitamos las cosas, y de esa manera. Y eso también hay que reconocer, que esto estaba en la perfecta voluntad de Dios, y lo que estaba haciendo era una bendición que venía de Dios y no venía de la emoción del hombre, ni tampoco porque el hombre se había propuesto y le estaba pidiendo a Dios que tenía que bendecirlos en la tierra y que en ese lugar se hicieran los estanques. No, es porque esa palabra vino directamente de la voluntad de Jehová, y que los que estaban ahí deberían de creerlo para que pudieran recibir esta gran bendición. O sea, obediencia precede perfectamente a las bendiciones. También mirábamos sin aceite. Cuando la viuda tenía que recibir esta cantidad de aceite, lo primero que tenía que buscar era vasijas y tinajas en diferentes lugares para lograr recaudar. Porque era muy pobre, estaba muy oprimida por las circunstancias que manejaban a esta mujer. Pero Dios era fiel, y eso también vino de la perfecta voluntad de Dios y no del hombre, y le mandó que recogiera todo esto y que pidiera en todos los lugares tinajas y vasijas para que fuera recaudado todo el aceite que se convertiría más adelante en la respuesta a su necesidad. Pero si esta mujer no hubiera tenido un buen vecindario, si no hubiera tenido una buena gente, seguro que no hubiera recogido ni una sola vasija. Por lo tanto, eso Dios nos demanda el esfuerzo. Algunos se negarían, otros no estarían, pero habría que trabajar, y como era en lugar al aire y desocupado, pues tenía que ejercer un trabajo mayor, tenía que realizar un trabajo mayor, y por lo tanto era la oportunidad de que esta mujer le creyera a Dios, y a través de ese esfuerzo. ¿Cómo sería esa mujer? Revolando, como dicen en el dicho popular, revolando en cuadro, buscando las tinajas y buscando la manera de recibir la mayor cantidad que fuera posible para su necesidad. Eso nos muestra directamente que el esfuerzo y el trabajo son parte fundamental para recibir bendiciones. Si sin sanidad el leproso no hubiera podido llegar a recibir la dádiva del Señor, primero tuvo que transportarse de un país a otro. En segundo lugar, tuvo que irse directamente a donde este hombre, que era el que tenía que recibirlo, pero también, de acuerdo con la palabra, este hombre no lo recibió, sino era Dios el que lo iba a hacer, y le mandó una razón. Por eso dice que Eliseo
envió al mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esto lo pueden mirar ustedes en la segunda carta a los Reyes, capítulo 5 y versículo 10. La anterior enseñanza sin aceite lo pueden mirar en la segunda de Reyes 4:3, y las vasijas fueron reunidas para lograr la bendición de esta mujer viuda. Así que mismo podemos entender que no es así con la emoción que vamos a alcanzar una gran bendición. No, es con el trabajo, es con el esfuerzo, es con la fe, y eso que se realice perfectamente en la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso. No se trata de que nosotros le digamos: Señor, ahora mismo vamos a recibir porque yo lo creo, sino que es pedirle al Señor y esperar en Él y decirle: Señor, si está en tu voluntad que tú me des esto, yo lo recibiré, porque Dios no entregaría nada si realmente no entendemos que las cosas que Dios entrega son justas, son buenas y nos hacen bien, y no darnos una sanidad si uno está enfermo y está recluido en una cama, para que después nos paremos, vayamos a pecar y nosotros salgamos de los caminos y eso sea nuestra propia perdición. Hay veces que una persona puede estar enferma durante todo el tiempo porque la vida que Dios le concede tiene que ser de esa manera, o al levantarse del lecho puede ir a cometer pecado y a perderse de la peor manera. Así que solo lo que Dios está en su perfecta voluntad, porque Él conoce el futuro del ser humano, mientras que el ser humano no conoce absolutamente nada. Solo sabemos que estamos vivos porque nos pellizcamos o nos vemos, pero nada más. Nosotros no miramos sino lo que está al frente. Por eso el Señor dice en su palabra que sin sanidad, hasta que el leproso se hubiera lavado 7 veces en el río Jordán. Recuerden ustedes que este río para este hombre no le era satisfactorio porque sus aguas eran turbias y había aguas mucho más claras en el lugar donde él residía y en la tierra de la cual él venía se encontraban ríos mucho más claros y cristalinos. Pero no se trataba de las aguas, no se trataba de los lugares, se trataba era de la perfecta voluntad de Dios, y eso es lo que nosotros debemos de tomar. Este hombre iba a ser sano a través de la perfecta voluntad de Dios si él creía, si él hacía lo que el Señor le demandaba, y él también al principio fue humillado porque creyendo que ser un gran general, pues de acuerdo con su rango y con su fiero trabajo, iba a ser reconocido, y desde luego que Eliseo lo iba a recibir con los brazos abiertos. Pero encontramos que no era así, y por lo tanto el Señor solamente permitió que se mandara un mensajero, y si él quería recibir la sanidad tenía que sacudirse 7 veces en esa agua hasta recibirla. Interesante el tema, ¿verdad? Vamos a mirar más adelante que sin siega hasta que la tierra hubiera sido arada. En Oseas capítulo 10 versículo 12 nos habla sobre el tema: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Quiere decir, hasta que la tierra no hubiera sido arada, hasta que el ser humano no hubiera tenido un cambio, hasta que no se hubiera trabajado duro en el ser humano, no se podría recoger beneficios de cosas buenas, hasta que el ser humano realmente no disponga el corazón para recibir las cosas de Dios. Eso es muy claro, no tenemos objeciones, la palabra es concreta, nos enseña cómo debemos de proceder frente a estas necesidades o a estas circunstancias que Dios demanda del creyente y del ser humano. Aquí es la necesidad de un pueblo, y así es como Dios nos habla. No hay visión sin obediencia. En el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 7, nos dice: y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Él pensaba que porque le había colocado los dedos en los ojos, entonces ya quería verlo de una manera inmediata. No, él tenía primero que no hay visión si no hay obediencia, y tenía que ir hasta el lago de Siloé. No se sabe el terreno, ni el tiempo que gastó, ni el sitio donde se encontraba, pero tenía que hacerlo. Solamente en ese tiempo y en ese lapso tenía que creerlo. Estaba destinado ya para ese propósito. No era algo que nacía de su voluntad directamente, sino que había nacido primero en la voluntad del Padre, para que cuando el Señor Jesucristo llegara pudiera glorificarse, y eso ya estaba en las maquetas espirituales desde antes de la fundación del mundo.
Así que nosotros entendemos que las cosas de Dios son primeramente predispuestas por parte de Él, antes que nosotros tomemos la idea personal de que a través de la fe que yo tengo voy a conseguir todo lo que a mí se me ocurra. No se trata de esa manera, porque eso podría convertirse en algo diabólico. ¿Por qué? Porque mire, hay deseos del hombre que van en contra de la voluntad de Dios. Y si yo no le consulto a Dios qué es lo que verdaderamente Dios quiere darme, entonces yo puedo ir en pos de mis propios caminos y puedo ir en pos de mis propios deseos. Y pasaría lo que no debería de pasar, excluir a Dios para que el hombre se pare frente al hombre y por causa de sí mismo entonces reciba los beneficios que de ninguna manera Dios podría entregarlos, sino más bien el diablo sería quien lo haría, ya que en ese momento se está gestando una desobediencia y no se le está teniendo en cuenta al que hizo los cielos y la tierra, y por lo tanto dice el Señor que los entrega a pensamientos que solamente a través de sus concupiscencias podría recibirlos. Así que miremos cómo este ser no hay visión sin obediencia, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Interesante, ¿verdad? Eso significa que se fue hasta ese lugar y regresó, y cuando regresó ya estaba viendo. No hay resurrección hasta que la piedra no sea removida. Cuando uno encuentra una razón de estas, ¿qué sucede? Encontramos que el Señor en Juan 11:39 dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y de ya, porque es de 4 días. Aparentemente, las personas pensarían que no era necesario sacarlo, ni quitar la piedra, ni removerla, debido a que como Dios es poderoso, ¿para qué hacer ese tipo de trabajo? Resulta que esas piedras son supremamente pesadas, porque son las que taponan las entradas de ese tipo de lugar donde la persona que ya hedía, pues estaba recluida y se le estaba dando ya como muerta, porque habían pasado 4 días. Miren que había que remover ese obstáculo, y ese obstáculo que se removía era un obstáculo que los llevaba a ellos a pensar: ¿por qué tiene que Dios ponernos en esto? ¿Por qué este que hace tantos milagros y hace tantas cosas nos coloca precisamente en esa dificultad de remover esta piedra? Pero dice que no hay resurrección hasta que la piedra no sea removida. Lo que quiere decir que todo se tiene que hacer en la perfecta voluntad y preparación. Obediente precede a las bendiciones. Es decir, Dios nos demanda algo que nosotros debemos de hacer antes de nosotros dedicarnos a recibir los beneficios de un camino. Ahora, segundo punto, hasta que la piedra no sea. Quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque es de 4 días. La gente tenía que tener ese malestar. Ese es el segundo punto. Tomar un olor nauseabundo, un olor que el hedor de ese lugar pues es insoportable, pero había que hacerlo si quería que su propia familia recibiera el beneficio de la sanidad de su propio hermano. Entonces no había obstáculo ni dificultad para que dijeran: esto es imposible. Así que mismo debemos de analizar, asimismo debemos de comprender que es Dios el que nos está llamando de la forma correcta como debemos de hacer las cosas y estorbar. Uno dice aquí, y hedía, el hedor de esto, imagínese usted lo que es un muerto. Alguna vez los que han tenido experiencia de tomar el olor de un cuerpo en descomposición es insoportable. Mientras que le echamos perfume al cuerpo, pues es como romántico, pero cuando este cuerpo realmente ya no tiene alma dentro de esta carne, esto inmediatamente se descompone, inmediatamente se pudre y comienza el hedor. Es un olor nauseabundo. Y miremos que uno de 4 días, y no teniendo lo indispensable, porque yo creo que no había avanzado tanto la ciencia como hoy, que podía pues tomar los cuerpos para que no tuvieran tanto hedor, sino aceptarlo como realmente la descomposición estaba en ese momento llevándose a cabo, pues era un malestar muy grande para los que estaban ahí. Sin embargo, si querían ver a su hermano resucitado, tenían que remover la piedra y tenían que pasar estas condiciones que nos enseña la palabra. Vamos a entrar también en algo que dice la Biblia: no hay entrada al cielo sin limpieza.
Y si no hay entrada en el cielo sin limpieza, lo observamos en el capítulo 7, versículo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, la han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gente piensa que ya cuando Cristo fue a la cruz, entonces pagó por todos. Y resulta de que la Biblia nos enseña que Cristo fue el puente directamente para entrar al cielo, porque ya se había perdido la comunicación entre el pecador y el Padre. No había habido esa reivindicación, porque no había habido un ofrecimiento que fuera grato a sus ojos, que fuera grato a su olor. El holocausto de una sangre de un cordero inmolado, sin pecado y sin mancha. Para que el Señor tuviera que recibir el ofrecimiento de un sacerdote, que lo hizo una vez y para siempre, y para todos los que venimos ahí detrás, pero esa fue la expiación más grande que hizo el Señor Jesucristo, y no como la gente piensa, de que solamente murió para que nosotros nos acostáramos, para que gozáramos los privilegios de la vagancia, y que no hiciéramos absolutamente nada por emblanquecer nuestras ropas espirituales. Resulta que la Biblia es muy concreta y nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos son estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando nosotros nos proponemos en el corazón hacer la obra que Dios nos demanda y pagar el precio por lo que Él nos pide acerca de una salvación tan grande que no podemos despreciarla, Él como autor de la misma y perdonador de la misma, debido a que su esfuerzo fue un esfuerzo grande, maravillosamente misericordioso, ahí podemos reconocer lo que la palabra de Dios nos enseña para decir que es necesario que antes de una bendición precede la obediencia con respecto a la demanda que el Señor tiene dispuesto para todos sus creyentes. Si nosotros tomamos el principio de la palabra como está escrito, comprendemos que no hay bendición si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, si no hay nacimiento de una nueva criatura, si no hay el cambio que el Señor demanda de cada uno. Recuerden que nuestra identidad pecaminosa, contaminada, es la que Dios abomina, es la que Dios no recibe, es la que Dios no acepta. Y no la acepta porque Dios no está en lo sucio ni en lo inmundo, porque Él es santo, Él tiene unas vestiduras blancas, en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Y los que estemos con Él tenemos que distinguirnos con el criterio de Él, debido a que nada manchado, nada sucio ni nada inmundo entrará a su reino. Y por lo tanto Él es fiel y es justo y nos permite aquí en la tierra lograr cambiar, nos permite aquí en la tierra luchar y ser como vencedores. Por eso estamos hablando sobre estos temas que nos invita a la palabra para que tengamos sensibilidad, comprensión y analicemos bien cómo deben de ser nuestros comportamientos con respecto a la palabra y la necesidad de tener una vida completamente nueva, ordenada, conforme a la palabra y seguir adelante en el propósito y en el trabajo que el Señor Jesucristo nos demanda. Qué bueno que nosotros entender de que nunca podríamos recibir bendiciones simplemente porque las deseamos. No podemos decir jamás de que solamente porque hay una intención en el corazón del hombre que tal vez no es sana, porque nos ha faltado el esfuerzo. Algunas personas declinan en el intento cuando van a una iglesia y creen que nomás con el deseo de buscar una sanidad, pero nunca están con el deseo de entregarle el corazón al Señor. Nunca están en su corazón dispuestos a seguir adelante hasta lograr emblanquecer sus propias ropas, sus ropas espirituales. Entonces, esas personas no hallarán la gracia. Sin embargo, están buscando iglesia, están buscando varón de cualquier denominación con el fin de que pueda hacerles el milagrito. Y si no pueden, entonces le prenden una lucecita hasta no sé qué o así sé cuándo, a ver si él les puede realizar este tipo de obra. Eso es lo que hace el ser humano, por eso es el engaño que vienen viviendo con la iglesia tradicional, porque la gente cree que de una manera se puede conseguir fácilmente las bendiciones.
que las bendiciones solamente hay que buscarlas y que en cualquier parte y en cualquier lugar las encuentre. Eso puede ser posible, que eso pase, que encuentren las bendiciones, pero no las bendiciones de Dios, sino las bendiciones del diablo. Pero ¿qué hace esto? Que cuando una persona, su corazón y su anhelo no está conforme a la palabra, entonces, ¿qué sucede? Que el Señor no está con él y por lo tanto está perdiéndose el privilegio, está perdiendo una sanidad duradera, una sanidad que pueda permanecer hasta buscar la salvación, sino es una sanidad que solo le permite vivir las cosas que el mundo le ofrece y las satisfacciones de una carne que solamente busca la recreación, busca el pecado para poderse acomodar a su necesidad, porque la carne, recordemos siempre lo que nos dice la palabra, que la carne no se sujeta a Dios y por lo tanto esta es autónoma y tiene su propia vida y ella no pide otra cosa más que pecado, y de esa manera el ser humano pues siempre se está incluyendo y siempre se está induciendo a que se cometa pecado, y creemos que con la ayuda de Dios y con la fortaleza del Espíritu Santo estamos dispuestos a seguir adelante, y que sea Dios en su infinita misericordia y amor que nos ayuda y que nos fortalece para que estemos dispuestos a seguir adelante y no olvidemos que las bendiciones del Señor precede primeramente que estén en su perfecta voluntad. Recordemos hechos tan simples que son ejemplares para que nosotros tengamos en cuenta. El mismo Pablo, que con tanto sacrificio estuvo encarcelado, fue vituperado, estuvo a punto de morir y muchas cosas pasaron por su vida. Este hombre le pidió sanidad y el Señor le dijo: bástate mi gracia, y nada más le pudo ofrecer, y era necesario que viviera consigo en esa necesidad y en esas cosas, y por lo tanto de esa manera llevamos el principio de una doctrina, llevamos el principio de un conocimiento, y así es como nosotros andamos en la perfecta voluntad del que reina y vive. Es necesario que reflexionemos, que tomemos en cuenta cómo debemos de obrar frente a las bendiciones que Dios tiene, porque no todo lo que nosotros pidamos está en la voluntad de Dios. Siempre tomamos versículos tan sencillos y siempre volvemos a lo mismo. Pedid y se os dará. Sí, esa palabra es cierta, pero se dará y nosotros le pediremos a Dios, pero Él nos responderá únicamente las cosas que estén en su perfecta voluntad. Ninguna otra cosa recibiremos. Así el ser humano tenga cualquier cantidad de peticiones, así tenga cualquier cantidad de necesidades. Por eso es necesario que primero le pidamos a Dios conforme a su voluntad, y se cumple lo que está escrito de que pedid y se os dará, si está en la perfecta voluntad del que realmente tiene la posibilidad de bendecirnos y tiene la posibilidad de darnos lo que nosotros solicitemos. Recordemos de que no hay reconciliación si no hay arrepentimiento. Por eso el libro de Joel nos habla sobre el tema de que rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo en la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si nosotros no tomamos el principio del arrepentimiento, tenga la plena seguridad que nunca estaremos reconciliados con Dios. Eso es un mandato, está establecido en la palabra, y toda persona que comience a buscar el camino tiene que tomar norma para alcanzar las bendiciones. Muchas gracias por la sintonía, pueblo del Señor, y estaremos de nuevo mañana compartiendo las profundidades de la palabra, y gracias por la oportunidad que nos da en el nombre de Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero.